las características de un hijo de Dios. Amén, aleluya. Y tengo que entrar ya en un solo así. También hay características de los hijos de las tinieblas. Amén. Entonces, quiero que vayamos al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, verso 9, 10, 11 y 12. Vamos a leer varios versículos. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Voy a tener paciencia, búsquelo tranquilo. Sí, primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El libro de Primera de Juan se encuentra casi al final de la Biblia. ¿Ya lo tiene? Si no en la Biblia, pues en su celular, me imagino que tienen aplicaciones. Ahora estamos en una iglesia moderna que no necesitan dar un libro, sino que pueden la Biblia, ahí está. Ahí lo tiene. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, 9, 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: el que hace pecado es del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del que no quisiera mencionar, pero aquí dice la Biblia bien claro. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Bendito Dios. Hay gente que no le gusta que se mencione mucho al diablo, pero aquí en esta carta de Juan, en el capítulo 3, encontramos que Juan en un ratito así lo menciona 3 veces, prácticamente 4. Entonces, pues ni modo. Y quiero comenzar contándoles una anécdota. Allá por el año 1994, estaba en una colonia que se llama Lomas del Carmen en Honduras. Y iba evangelizando gente. Allá se acostumbra a ir a evangelizar de casa en casa. En nuestros países es normal ver a los hermanos de la iglesia o al mismo pastor de casa en casa hablando el evangelio de Jesucristo a la gente. Y son tiempos muy bonitos, se los digo por experiencia, son tiempos muy bonitos. Pues un día llegué y toqué la puerta de la casa de una señora y me abrió. Y a mí me conocían y me dice: hola, ¿cómo está, hermano Tomito? Y le digo: muy bien, gracias. Y me dice: ¿y ese milagro que anda por aquí? Y le digo: pues vengo a hablarle de Jesucristo. Es necesario que todo el mundo conozca quién es Jesucristo y que seamos hijos de Dios. Cuando yo le dije y que seamos hijos de Dios, vino ella y se hizo para atrás. Y me dijo: pero todos somos hijos de Dios. Así de entrada. Me dijo: todos somos hijos de Dios. Y yo le dije: no todos somos hijos de Dios. Y me dijo: ¿cómo puede decir usted eso? Le digo: yo le puedo decir esto porque la Biblia lo dice. ¿Cómo me explica usted eso? Le digo: todos somos creación de Dios. Pero en medio de la creación de Dios hay hijos de Dios e hijos del diablo. Lo acabamos de leer, ¿no? ¿O no? Lo leímos ahorita, por eso dije que leyéramos la Biblia. Es más,
Jesús tiene un encuentro con algunos fariseos y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Vuestro padre peca desde el principio. Él es padre de mentiras. Mire qué extraordinario. Cuando yo le dije eso a ella, me dijo: me has dejado asustada, me has dejado en shock. Yo pensé que todos éramos hijos de Dios. Entonces le digo: no. Pues esta tarde quiero que miremos algunas características. Los hijos de Dios, para dejar de hablar del otro, vamos a hablar de Dios. Los hijos de Dios no practican el pecado porque la semilla de Dios permanece en ellos. Número 1. Los hijos de Dios no practicamos, lo vamos a incluir nosotros, no practicamos el pecado porque la semilla o el ADN de Dios permanece en nosotros. Entonces, un hijo de Dios no va a disfrutar del pecado. Es más, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, cuando comete pecado, oiga eso, cuando comete pecado, inmediatamente se siente muy, pero muy mal, porque su ADN ya no pertenece al pecado. Número 2, un hijo de Dios no puede pecar porque es hijo de Dios. Pero ¿cómo es eso, pastor, que no puede pecar? Sí, no podemos pecar porque le amamos tanto a Él y sentimos repulsión por el pecado. Pero la Biblia dice, pastor, que no hay nadie que no sea pecador en la tierra. Claro, tenemos un tipo de pecado que es por nuestra naturaleza. Pero los hijos de Dios no pecamos de manera intencional. Los verdaderos hijos de Dios no pecamos de manera intencional. Número 3. Los hijos de Dios se caracterizan, y esto es una parte linda y quiero detenerme un poquito aquí. Los hijos de Dios se caracterizan por amar a los demás. Amar a los demás. Esta es una característica de los hijos de Dios. Los hijos de Dios podemos amar, y podemos amar sin malicia. Podemos amar sin interés mezquino. Podemos amar, amados hermanos, con sinceridad, con honestidad, porque los hijos de Dios anhelamos, queremos, deseamos que a la gente le vaya bien. Amén, amén. Cuando un hijo de Dios ve una necesidad, ese hijo de Dios se duele en su corazón y quiere dar. Muchas veces no podemos porque no tenemos, pero lo anhelamos hacer. Amén. Amamos a los demás, amados hermanos, y lo demostramos con acciones concretas. Por ejemplo, demostrar cariño, demostrar amor, demostrar afecto. Puede ser una acción, puede ser un abrazo. Sí, puede ser de repente un abrazo, o eso es una muestra de cariño, un beso familiar, un beso en la mejilla. Pero también puede ser, ¿por qué no invitar una tacita de café? ¿Por qué no una comidita? ¿Por qué no invitarlo a la casa a compartir un tiempo? ¿Por qué no una conversación sincera? Una plática sincera. Amén. Y aprovechándome de esto, ¿usted sabe de dónde aparece la palabra sincera? ¿Sí? ¿Hay alguien que sabe dónde aparece la palabra sincera? La palabra sincera, dicen algunos escritores, que proviene de la antigua Grecia, donde los fabricantes de ídolos, cuando un ídolo se le quebraba, ellos buscaban cera y le ponían en la quebradura, le ponían cera y lo colocaban de nuevo y lo ponían en la sombra, nunca al sol. Entonces la gente llegaba y compraba su ídolo y lo llevaba como que estaba original, pero quizás era quebrado, pero estaba en la sombra. Los ídolos que ellos hacían y que no estaban quebrados, estaban en el sol. Los ídolos que tenían cera estaban ahí en la oscuridad, bajo la sombra. Y vino un día una vez y le preguntó el nieto al dueño, al alfarero, y le dijo: abuelo, ¿y por qué
Aquellos ídolos que tienen cera, los tienes en el sol o en la oscuridad y no los tienes a la luz del sol. Le digo porque si los pongo a la luz del sol, la cera se derrite y descubren que ya está quebrado. Por eso sinceridad es hablar de transparencia, es hablar, qué lindo, es hablar de luz, es hablar de algo que se puede comprobar. Mientras que los que no son sinceros, hermanos, tienen que estar en la oscuridad. Amén. Listo. Entonces los hijos de Dios podemos tener una conversación sincera, una conversación, amados, honesta. Los hijos de Dios no guardamos espadas ni guardamos cuchillos. Es más, en los hijos de Dios no debe haber hipocresía. La hipocresía no forma parte de los hijos de Dios. Cuando nosotros decimos que amamos, amamos. Cuando decimos nosotros de verdad que queremos a alguien, es porque lo estamos apreciando en serio. Y número 4, los hijos de Dios nos caracterizamos por hacer justicia. Somos justos. Y hay algo que quiero hacer énfasis aquí. Mis amados, este país me gusta porque, y le voy a contar esto, un día me dijo mi hijo cuando íbamos a buscar un abogado, quizás el abogado nos va a preguntar, nos va a hacer algunas preguntas y tenemos que ser sinceros, tenemos que decir la verdad. Entonces, al llegar a un abogado o a un policía, por ejemplo, y mentirle a un policía es una cuestión grave. Mentirle a un juez es una situación mucho más grave todavía, ¿cierto? Nosotros tenemos que decir la verdad. Bueno, pues los cristianos también nos caracterizamos por hacer justicia. Y hacer justicia es decir la verdad. Y decir la verdad aún con las consecuencias que puedan venir. Nosotros decimos la verdad. Hacer justicia también, amados hermanos, se puede dar en nuestro propio hogar, en nuestro matrimonio. Hacer justicia, un verdadero cristiano se comporta de manera tal como se comporta en su casa, se comporta en el público. Amén. No andamos aparentando. Yo soy una persona en la casa y soy otra persona aquí en la iglesia. Bueno, yo amo y le digo cosas bonitas a mi esposa delante de todo el mundo, pero en la casa levanto el puño y la golpeo. No. Los cristianos no somos ese tipo de personas. Los cristianos somos gente justa. Amén. Y en el Evangelio demostramos justicia. Por ejemplo, con nuestra propia familia. En nuestra propia familia nosotros debemos de amar, dedicar tiempo, honrar a nuestra propia familia, así como lo hacemos con los hermanos de la iglesia. No le voy a negar, hay gente que es mucho más amable con los de afuera que con los de la casa. ¿Están ahí? Amén. Perdón, hermanos, si lo incomodo un poquito. Amén. Pero es que esta es una realidad. Hay gente que es más amable con los hermanos de la iglesia, con los vecinos y no con los de su propia casa. El cristiano verdadero da ejemplo en su casa primero y después con los de afuera. Porque si no, tu evangelio es falso, tu evangelio es mentiroso, tu testimonio no es bueno. Primero somos ejemplo en casa y después somos ejemplo en la calle. Amén. Entonces los hijos de Dios nos caracterizamos por hacer justicia. Bueno, ahí hay un quinto, porque dicen por ahí que no hay quinto malo. Los hijos de Dios, hermanos, somos bondadosos y podemos y hacemos obras. Miramos a alguien que está en una situación difícil, nos duele el corazón y no solamente nos quedamos con el dolor en el corazón, tratamos de resolver. Si no podemos, pues ni modo, no se puede, pero tratamos de resolver. Amén. Ahora miremos los hijos del otro. Los hijos del diablo, como dice Primera de Juan. Los hijos del diablo practican el pecado.
Digo, los hijos del diablo practican el pecado porque el diablo peca desde el principio. Aquí ya se pone fuerte la cosa. Porque a nosotros los seres humanos no nos gustan que nos digan las cosas. Y si nos dicen las cosas de frente, nos dicen que somos ofensivos. Pero la Biblia me dice a mí que el que practica el pecado es un hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Y qué es pecar? ¿Qué es pecado? Es transgredir las leyes de Dios. Es ofender a Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Sí. Hay un decálogo que el Señor lo dejó desde hace miles de años, allá con Moisés. Y ese es un decálogo que ha regido a la humanidad, a los cristianos específicamente, y aún los no cristianos. Hay algunos de otras religiones que también respetan el decálogo de Moisés, los 10 mandamientos. Pues si la Biblia dice no matarás, ¿es pecado? Matar. Si la Biblia dice no robarás, ¿es pecado? Robar. Entonces el que roba es un hijo del diablo. El que mata es un hijo del diablo, porque eso es pecado. Ah, pastor, hay otro mandamiento que dice no mentirás. Entonces los mentirosos, ¿qué dice la Biblia? Pues que es un hijo del diablo. Pastor, y las mentiritas piadosas, bueno, no sé quién se inventó ese término, pero en la Biblia no dice mentiritas piadosas ni mentiritas por conveniencia. La Biblia habla de la verdad. Punto. Los hijos de Dios son hijos de la verdad. Los hijos del diablo son hijos de la mentira. Pastor, ya no van a venir los hermanos. Pues que no vengan, no importa. Prefiero herirte con la verdad y no matarte con la mentira. Amén. Si usted se va con la verdad en su corazón, mejor. Peor que se quede aquí y yo le esté mintiendo. Yo no quiero mentirte, mi hermano. Ah, bueno, ¿y desear la mujer del prójimo es pecado? Sí, es pecado. ¿El adulterio es pecado? Sí, es pecado. Si tú tienes a tu esposa, respeta a tu esposa. Si tú tienes tu esposo, respeta a tu esposo. Y si es novia, pastor, pues respétala porque ya tienes un compromiso. Porque si no la respetas, ese es pecado. Y si practicas ese pecado, eso es del diablo. Eso no es de Dios. ¿Están ahí? Amén. ¿O ya se me fueron? ¿No? ¿Están ahí? Amén. Los hijos del diablo practican el pecado porque el diablo peca desde el principio. Número 2. Se caracterizan por no hacer justicia. Los hijos del diablo no son justos. Los hijos del diablo no son justos, no practican la justicia, no practican la verdad. Así es que váyase haciendo un análisis usted en su corazón. Yo anhelo y quiero que todos los que estamos aquí seamos hijos de Dios. Aleluya. Pastor, ¿y es que los hijos de Dios no cometen errores? Sí, cometemos errores. Somos imperfectos. La ventaja tenemos que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Número 3. Los hijos del diablo se caracterizan por no amar a los demás. ¿Cuándo usted se da cuenta que una persona no ama a alguien? En primer lugar, sin necesidad de matarlo, usted se puede dar cuenta cuando una persona no ama a alguien, deseándole el mal. Cuidado, cuidado. Nosotros no debemos, como hijos de Dios, desearle el mal a alguien. Y les voy a contar una experiencia terrible que me sucedió a mí. Un día, estoy como a las 3 de la madrugada despierto y me salí de mi casa
con una lámpara que tenía una luz enorme. Podía ver como unos 1000 metros con aquella lámpara. Encendía y era una luz fuerte. Yo escuché a uno de mis perros ladrar, y ladrar fuerte. Tenía un perro de esa raza Charpey, no sé si los han conocido, unos que parecen gusanos bien arrugaditos. Lindo mi perro, y así bien arrugado. Soy amante de los perros, me encantan los perros, me fascinan los perros. Y yo prometí no volverme a enamorar de un perro, porque se sufre mucho, por eso no tengo. Entonces ese día me levanté porque lo escuché ladrar a él. Mi patio es muy grande y encendí la luz de la lámpara y miré hacia abajo donde estaba el perro. Allá estaban, oiga esto, mis vecinos. ¿Cómo se dice? Neighbors, se dice en inglés, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Más o menos, lo dije regular. Estaban mis vecinos y me hirieron mi perro. Sí, por eso le digo que es trágica la experiencia. Me lo hirieron al perro. Eso me partió la vida. Me dolió muchísimo. Hubiese preferido que me lo hicieran a mí y no al perro. Pues llegó mi perro cuando yo encendí la lámpara, porque es que el perro se estaba peleando con el perro del vecino. Y ellos lo hirieron con un arma, con un machete, decimos nosotros. Pues llegó mi perro donde yo estaba y llegó con una herida profunda. Amados, me partió la vida. Y escuchen esto, ya siendo pastor. Y yo dije, lo maldigo. No debí decir eso. No debí, por mucho dolor que sentí en mi corazón, no debí decir eso. Miré mi perro sangrando. Llamé a una de mis hijas, ya no pude dormir. Llamé a una de mis hijas y le digo, es necesario que lo atendamos. Atendimos al perro y toda la cuestión, pero yo quedé con aquella cosa en mi corazón contra mis vecinos. Yo no los podía ni ver porque quería desarmarlos. Un día estoy leyendo la Biblia y me dice un Proverbios que si yo le deseo el mal a aquel que me ha hecho daño, quizá Dios lo bendiga por mi causa. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es esto? ¿Cómo Dios va a bendecir a estos si estos hicieron un enorme daño? En ese momento no entendí. Después analicé. Es que Dios no quería o no quiere que yo tenga raíces de amargura en mi corazón. Por lo tanto, debo perdonar. ¿Sabe qué hice? Comencé a orar, Señor, bendícelos, ayúdalos, guárdalos, cuídalos, prospéralos. Y así sucesivamente. Como yo tengo una gracia en mi país y me regalaban muchos perros. Un día me regalaron una perra linda, pero linda, de unas perras que todo su pelo es colocho. No sé cómo, así como ajá. A esas perras les dejan las patitas peludas y se miran bien grandotas. Se miran lindas ellas. Pues mi perra me salió preñada o embarazada. Y cuando la perra parió perros lindos, negritos, blanquitos, belleza, colochitos. Agarré un perro y se lo fui a dejar a la niña de los vecinos que me hirieron a mi perro. Porque los hijos de Dios no somos vengativos. Los hijos de Dios no nos vengamos de nadie. Los hijos de Dios perdonamos. Los hijos del diablo son los que no hacen justicia y los que son malos. Nosotros, los hijos de Dios, podemos perdonar y bendecir aún a nuestros enemigos. Entonces, pastor,
Pastor, ¿cuál es el mensaje de Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al 12? El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Quién? Jesucristo. Por eso nosotros venimos a Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida, tiene vida eterna y no hay amargura en su corazón. Es más, aquí entre nosotros, si alguien de ustedes está sufriendo de alguna amargura en su corazón, arrepiéntase. Entréguele su vida a Cristo y aprenda a disfrutar de su vida. Los hijos de Dios no tenemos por qué guardar cosas en nuestro corazón. En otras palabras, escuche, no se amargue. Hermano, disfrute la vida. Sonríale a la vida. Pásela bien. ¿Por qué tiene que frustrarse usted porque otro lo insultó o le dijo cosas, le dijo groserías? ¿Por qué tiene que amargarse? Disfrútela. ¿Sabe que mucha gente pasa amargada, frustrada porque alguien lo insultó hace 20 años y no se le ha olvidado? Allá en mi país decimos, no sea bruto, hermano. Mejor perdone. Mejor sea libre. Amén. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Los creyentes deben despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre quiere desquitárselas. El viejo hombre quiere venganza. El Hijo de Dios le dice, Señor, tu palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si alguien te ha hecho daño, perdónalo. Pastor, y si es de mi propia familia, mejor, perdónalo más rápido, porque está tu descendencia de por medio. Perdónalo. Pastor, pero fue muy fuerte lo que me hizo. Por eso conté mi historia de mi perro. Y fue fuerte. Cuando uno perdona, escuche, cuando uno perdona, libera al preso. Y el preso soy yo. Cuando usted perdona, libera al preso. Y el preso es usted. ¿Por qué tiene que estar frustrado? ¿Por qué tiene que estar amargado o amargada? Perdone. Sea libre. Para eso vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Los creyentes deben vestirse del nuevo hombre, creado según un Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos vestirnos del nuevo hombre, la nueva mujer. La mujer que era antes ya no existe, murió. Hoy hay una nueva mujer, hoy hay un nuevo hombre. Un hombre que puede perdonar, un hombre que puede amar, un hombre que puede bendecir. Ya no un hombre que quiera vengarse. Ya una mujer que quiera vengarse, ya no. ¿Qué te hicieron? Perdona. Para eso vino el Hijo de Dios. Amén. Y estoy terminando. Los creyentes deben identificarse por amar a los demás. Debe ser una característica esencial del cristiano, amar a los demás. Mire, me gusta ahorita que vino la hermana Elba y mi hermano Pepe y la sierva que me contaron su historia. Qué bonito. ¿Ah? Nos hemos extrañado. Qué bueno que estés aquí. Mire que se acercaron allá a abrazar a Kina. ¡Qué bonito! ¿Ah? ¡Ey! ¡Estás aquí! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Ese debe ser nuestra actitud de cristianos verdaderos. Preguntar por el que no vemos. Y si se puede, vamos a visitarlo. Bueno, ya sería bueno si compráramos un pastel de bienvenida. Sería extraordinario. Y no digamos si le celebramos el cumpleaños. ¿Ah? Ahora, si usted quiere invitarlo a la casa, mejor todavía para compartir un tiempo. Amén. Porque los creyentes deben identificarse por amar a los demás. Amén. La iglesia es esto. Debe ser ese lugar de refugio. Un lugar donde la gente se siente bien, donde se siente amada. No donde los miramos como bichos raros a los demás. No, hermanos, al contrario. Cuando viene alguien nuevo, nos acercamos para abrazarle, para desearle lo mejor, para bendecirle.
Esa es una característica del verdadero cristiano. Y por último, los creyentes deben identificarse por no ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. Caín mató a su hermano. Los creyentes no deseamos la muerte para nadie, aún el que sea muy, pero muy malo. La vida solamente la puede quitar el Señor. Nadie más. Nadie más. La vida y la muerte están en manos de Dios, no del ser humano. Nosotros podemos amar y podemos identificarnos por no ser como Caín, sino gente adoradora, gente amable, gente bendita, gente especial, gente que puede amar y ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, gracias, Padre. Me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes? De acuerdo a lo que hablé, porque no quise profundizar mucho porque nos va a llevar toda la tarde. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes un hijo de Dios o te sientes un hijo del otro? ¿Ok? Déjalo ahí en tu corazón y examínate. ¿Y por qué no le dices al Señor y cierras tus ojos un ratito y le preguntas, Señor? Dígale así, en confianza, manténgala. Dígale así, en confianza. Espíritu Santo, ¿y yo de quién soy hijo o de quién soy hija? Ahí en varios segundos, en tu corazón, pregúntale. Pregúntale a ti mismo, pregúntate ahí a tu corazón, ¿y yo de quién soy hijo? ¿He robado? ¿He mentido? ¿He adulterado? ¿He fornicado? ¿He hecho lo malo delante de los ojos del Señor? Si te das cuenta de que has hecho todas esas cosas, la iglesia es el mejor lugar para meditarlo, para pensarlo y para reaccionar. Y yo te tengo una buena noticia. La buena noticia es que si tú reconoces que has hecho esas cosas, puedes pedirle perdón al Señor Jesús esta tarde. Ahí donde estás, si tú reconoces con tus ojos cerrados, si tú reconoces que has pecado delante de Dios, que has hecho lo malo delante de Dios, pues dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame, purifícame, santifícame, sálvame, Señor, en el nombre de Jesús, sálvame. Reconozco que he pecado, pero esta tarde yo decido apartarme del pecado y volverme a ti. Recibe mi alma en el nombre de Jesús. Ahí como está con sus ojos cerraditos. Si te has sentido confrontado, déjame decirte que el Espíritu Santo ha querido confrontarte este día. Porque es necesario que cambies tu parecer. Es necesario que cambies tu forma de actuar. Y te pregunto, así como estás con tus ojos cerrados, hay alguien que dice, pastor, yo he pecado. Yo he pecado. Pero quiero hacer un pacto con mi Dios esta tarde y quiero apartarme del pecado y entregarle mi vida completamente a Él. Pues entrégale tu vida a Él. Díselo. Dile a Él, habla con Él. No necesitas venir y decírmelo a mí. Hazlo ahí, de manera personal. Perdóname. La Biblia dice que los hijos de Dios, cuando pecamos, tenemos un abogado que nos defiende. Y Él nos perdona en el nombre de Jesús.